¿Alguna vez se han preguntado cuántos cristianos existirán de verdad? Vienen muchas preguntas en cuanto, por ejemplo, ¿cuántas personas se van a salvar en el día del juicio? ¿Cuántas personas van a ser arrebatadas y cuántas personas se van a quedar aquí y no van a ser llevadas por el Señor cuando Él regrese por su pueblo? Imagínense poder saber y poder tener un detector y poder ver quiénes han sido salvos y poder tener un listado de toda la historia de la humanidad y poder ver cuántas personas verdaderamente fueron salvas y cuántas no. Es más, imagínense que aquí en la iglesia, en una congregación, ustedes pudieran pasar enfrente como yo estoy y poder ver y que cada quien pudiera tener, digamos, una marca encima de su cabeza y decir, ese es un verdadero cristiano que tiene salvación verdadera. Este no, este no, este no, este no, este sí, este no, este sí, este no, este sí. Y de esa manera pudiéramos tener un plano verdadero, sin las dificultades que la palabra nos enseña, de ser precavidos para no ser engañados, de todas estas cosas que suceden. Entonces llegamos a esa pregunta: ¿cómo sabemos si somos o no verdaderos cristianos? ¿Cómo sabemos si somos verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos si de verdad estamos cumpliendo las funciones que se nos encomendaron desde hace más de 2000 años? Entonces venía una pregunta aquí, y hablando con unos amigos hace un par de meses, uno de ellos me preguntaba, ¿qué se necesita para ser cristiano? Entonces viene otro, un conocido, y dice, para ser cristiano tenés que creer en Jesús. Y otro dice, sí, con creer en Jesús es suficiente. Entonces había un muchacho en esa habitación que se hace llamar alguien agnóstico. Que alguien agnóstico es básicamente alguien que dice, no creo en Dios como Jesucristo exactamente, ni en Dios como tal nombre o tal cosa, simplemente creo que existe algo más poderoso que en nosotros. Existe un Dios o algo más fuerte. Entonces viene y dice, yo creo que basta con creer que existe un ser supremo para ser salvo y ser cristiano. Entonces me decía, yo le decía, pero vos crees que pueden haber personas que se hacen llamar cristianas y que puedan aparentar ser cristianas pero no ser cristianas de verdad. Y me dice, pues dentro de lo que cabe y yo lo que creo, eso no es posible. Me dice, si alguien dice ser cristiano y cree en Dios, es más que suficiente, me dice. Entonces eso me puso a reflexionar y investigando, buscando qué podemos encontrar al respecto en la palabra de Dios, etc. Hay muchos tipos de cristianos, muchas, ¿cómo podríamos decirlo?, categorías donde podremos delimitar la conducta de una persona y poder ver este es cristiano o este no, pero no es tan simple. Es entonces que encontramos 3 ejemplos puntuales de 3 personas que se hacían llamar hijos de Dios, que actuaban como cristianos, que incluso servían en la iglesia, o sea, evangelizando en el coro, en lo que ustedes quieran, pero no se habían dado cuenta que todos esos años de servir, de predicar, de andar de aquí para allá, de hacer cosas por Dios, de aparentar, habían sido una fachada. Y no les estoy hablando de alguien que internamente dice, voy a ir a la iglesia, voy a servir, pero en realidad soy malo, en realidad estoy pecando de esta manera y de esto, y yo estoy ahí para destruir ese lugar. Aunque parezca broma, la mayoría de falsos cristianos que se nos enseñan en la Biblia creían que hacían las cosas por Dios y creían que estaban en lo correcto, a pesar de que predicaban y hacían todo este montón de cosas. Había un profeta que se llamaba Balaam, y había un rey que se llamaba Balac. Para que no se pierdan, Balaam es el profeta y Balac es el rey. Entonces, el pueblo de Israel venía de una cantidad de victorias en guerras contra muchos pueblos, y todos los pueblos de alrededor le tenían miedo a Israel porque decían, donde Israel llegaba, ganaba. Entonces vino Israel y montó su ejército cerca de un pueblo, del cual este rey que se llamaba Balac era el rey. Entonces vino Balac y dijo, ¿cómo es posible que estos israelitas estén tan cerca de nosotros? O sea, en cualquier momento van a venir y nos van a tomar y nos van a conquistar y nos van a derrotar como a cualquier de otros pueblos que han tomado. Entonces vino Balac y dijo, voy a reunir a los ancianos de mi reino, a los magos, a toda esta gente. Recuerden, era un pueblo cristiano, era un pueblo de Dios. Y dijo,
ok, si no puedo derrotarlos por la fuerza, todo el mundo dice de que este pueblo gana porque Dios está con ellos. Y siempre los profetas profetizan a favor del pueblo de Israel y por eso es que ganan. Entonces dijo, ok, ¿quién será uno de los profetas grandes de este pueblo? Y había escuchado que era Balaam. Y Balaam profetizaba a favor del pueblo de Israel y hablaba directamente con Dios. Y Dios le revelaba y le decía las instrucciones, y el pueblo de Israel, utilizado Balaam como un medio, fue de mucha prosperidad para el pueblo de Israel. Pero aquí vemos un detalle. Cuando el rey Balac se da cuenta que la única forma para ganar a los israelitas es ganándose al Dios de los israelitas, dice, lo que voy a hacer es ganarme al profeta. Entonces manda una delegación, un grupo de ancianos y de personas de mucho poder, mucha influencia, mucho intelecto, a hablar con Balaam. Y le dicen a Balaam, nuestro rey Balac quiere hablar contigo, quiere que profetice a favor de su pueblo y contra, es decir, que maldigas al pueblo de Israel para que nosotros peleemos y ganemos. Entonces viene Balaam y dice, en eso viene y la delegación le dicen, pero ojo, que lo que el rey Balac te quiere ofrecer es una cantidad de dinero que ni vas a poder gastarla, y una cantidad de honra, de prestigio que te va a dar, que estaba hasta dispuesto a darle todo lo que tenía si era necesario. Entonces Balaam viene y dice, está tentador, y se va a su aposento, ora a Jehová, y Jehová le responde. Y le responde con un tajante no. Así de sencillo, le dijo no. O sea, es que ¿cómo usted se pone a creer que el profeta de Israel iba a profetizar contra Israel porque le pagaran, cuando Dios ya había hablado de lo que iba a hacer con ese pueblo en ese momento? Era contradecir lo que Dios ya había hecho y había prometido. Entonces la delegación se regresa triste porque no han podido convencer a Balaam, y van donde su rey y le dicen, mire rey, el Balaam no quiere, o sea, es profeta de Israel y no sé qué. Y con el pensamiento de todo el mundo tiene un precio, vuelve a mandar a la delegación por segunda vez. Y esta vez con más dinero, con más oportunidades, con más honra, con más poder del que podía haber tenido jamás en el reino de Israel Balaam. Y Balaam lo piensa, y esta vez dice, se ve un comportamiento casi como, bueno, si el Señor está permitiendo esto, tal vez es que Él quiere que lo haga. Entonces lo deja como al azar, y vuelven una tercera vez a hablar con el Señor, una segunda vez a hablar con el Señor, y le vuelve a preguntar, Señor, ¿puedo hacer esto? Me están ofreciendo dinero, riquezas, todo esto. ¿Será si vienen otra vez? Es porque tú los estás enviando. Y se va entonces otra vez en la delegación, porque la respuesta de Dios obviamente fue negativa. Entonces vuelven una tercera vez donde Balaam, el profeta, y le vuelven a decir, te vamos a dar aún más, y lo convencen. Y la tercera vez Balaam ya no le ora al Señor diciendo, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Es tu voluntad? ¿Estaría yéndome contra ti? Sino que lo ve como una señal de que, no Señor, si 3 veces los mandaste es porque tú quieres y estás abriendo la puerta para que venga este dinero y este poder que tanto se me ha prometido. Y entonces viene y le dice, ni sí ni no, le dice. Y se va y habla con el rey Balac y le dice, no voy a maldecir directamente porque eso sería ir contra Dios, pero si quiero recibir esto. Y lo que vamos a hacer es y empieza a hablar de poner los 2 altares, y el altar que sea es el que va a ser elegido por Dios, como para que Dios tenga la última decisión. Cuando vemos un comportamiento negando la voluntad del Señor. ¿A qué quiero llegar con esto? Vemos un comportamiento de alguien que ha sido utilizado por el Señor en gran manera. Había profetizado en una gran cantidad de veces a favor del pueblo de Israel, y gracias a esas profecías que él daba y gracias a esas instrucciones que Dios le daba directamente a él, el pueblo de Israel pudo adquirir grandes victorias y pudo crecer en número, pudo expandirse en gran manera, y podríamos decir que a cierto modo eran buenos tiempos para el pueblo de Israel. ¿Qué quiero detallar con esto? Balaam se dejó seducir por el dinero, por lo que le ofrecían como ser humano, el poder que le estaban dando en bandeja de plata,
Y él no se quiso someter a la voluntad del Señor en la primera ocasión. Y muchas veces nosotros creemos que, Señor, te voy a pedir, te voy a orar, y si tú no abres la puerta, la voy a forzar. Y si la fuerzo y abre, es porque tú lo permitiste. Entonces casi como que agarramos al Señor en un pulso y le decimos, Señor, no pelees tan fuerte conmigo. Y cuando el Señor se pone, no vamos a decir débil, pero no nos hace una fuerza contraria, nosotros decimos, como no dijo que no, es un sí. Y por ahí nos queremos ir siempre, adaptando lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos y poniéndolo como una etiqueta que diga voluntad del Señor. Y eso es muy peligroso. Volvemos a la pregunta inicial entonces, cuando hablamos de qué es un verdadero cristiano ante Dios y ante las personas. Entonces acompáñenme a Hechos 11, capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26 dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Miren entonces dos factores importantes. Dice que por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos del Señor. En primer lugar, cuando se nos habla de cristianos aquí, cuando pasa la transición de estos discípulos que solo eran simples discípulos a ser cristianos, pasa de que dejaron de ser seguidores de una idea, de un movimiento, a pasar a ser seguidores de una persona y de lo que esta persona expresaba y compartía y enseñaba. Es decir, pasaron de ser meramente creedores en Dios a pasar a ser seguidores de Cristo Jesús puntualmente como Dios. Retomando el ejemplo que les decía al inicio con este conocido con el que platicaba, que es agnóstico, me parecía algo interesante, que es un pensamiento, podríamos decir, cobarde. Tener esa satisfacción personal de decir, yo voy a ser salvo porque creo que hay un Dios. Ya se llame Jesucristo, se llame Mahoma, se llame como se llame, pero es un Dios y yo creo en Él, entonces voy a ser salvo. Y algo interesante que él me decía es que él decía, yo no busco más de lo que debo, porque entre más leo y estudio, más me puedo convencer, y eso no es bueno. Todo lo contrario. O sea, ese es el chiste de nosotros como cristianos, no solo creer en Jesús porque mi papá y mi mamá me llevan a la iglesia y todo el mundo cree que existe Dios, y en esta sociedad inclusive decir que Dios no existe está mal visto. Pero también estar tan fervientemente cimentado, convencido de que Jesús existe, tampoco está bien visto. Y la misma sociedad que confiesa que cree en Dios se burla de esa gente, diciendo que son aleluyas o como ustedes quieran llamarlo. El punto de lo que quiero detallar aquí es lo siguiente. En primera instancia, un verdadero cristiano no es un seguidor de una idea o de una persona general o de una doctrina o de una congregación. Un verdadero cristiano es aquel que sigue única y exclusivamente a Cristo Jesús, sus enseñanzas, lo que aquí en la palabra se nos detalla, porque cualquier cosa que se nos enseñe que no está aquí en la palabra, no es de Cristo. Y eso sería decir como, es que el Señor dice tal cosa, ¿y dónde dice eso? Es que no la dice, pero, ¿me entendés? Como que anda por ahí. Estamos como que, cuando éramos niños, y muchas veces utilizamos la estrategia favorita de muchos niños, que es decirle al papá o a la mamá, dice mi mamá, y le decimos al papá, dice mi mamá que puedo ir a tal lugar. Y después dice, bueno, si ella dice está bien. Y después dice, me dijo mi papá que sí puedo ir. Entonces como que usamos, y al final nos están dando el permiso, pero estamos utilizando ¿qué? Estamos utilizando una falacia, estamos utilizando el engaño, porque eso es al final. Y eso es lo que muchas veces nosotros podemos hacer con Dios. Es como, sí, yo estoy claro que la Biblia me enseña esto y me pide el Señor, por amor a Él, que me conduzca de esta manera, pero también la sociedad o mi familia o mis amigos me hacen esto, entonces como que me quedo mejor en medio, y de vez en cuando sí y de vez en cuando no. Entonces nosotros muchas veces buscamos adaptar la Biblia a nosotros y no nosotros a la Biblia. Ese es uno de los primeros errores que podemos cometer como cristianos. Hablando también con mi hermano ayer, él me decía algo muy cierto.
que si nosotros muchas veces nos proponemos humanamente, no espiritualmente, no como cristianos buscando conocer más al Señor en amor, sino o mejor dicho, procuramos ver algo que está en la Biblia que no está, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Y ese es el segundo ejemplo que vemos entonces. El primer ejemplo entonces es Balaam. El segundo ejemplo es Pablo. Antes de ser llamado Pablo, era conocido como Saulo. Si me acompañan a Hechos capítulo 8, unas páginas atrás de donde estábamos, versículos 24 al 28, encontramos lo siguiente. El actuar de nosotros como cristianos ejemplifica de lo que nosotros estamos llenos internamente. Es decir, nosotros vamos a evidenciar por fuera lo que somos por dentro. Alguien ¿qué les puedo decir? Alguien que usa cotidianamente malas palabras, que insulta, que trata a su familia o a sus amigos, a las personas con las que tiene una cercanía, una privacidad, una intimidad, y es de una forma, tarde o temprano, en algún punto, se le va a tener que salir esto enfrente de otra gente. Tarde o temprano, o sea, no lo vamos a poder ocultar, o sea, pueden pasar 20 años, sí, estamos de acuerdo, pero tarde o temprano nos vamos a equivocar y se nos va a salir algo de lo que nosotros tenemos adentro. Tarde o temprano, sean malas palabras, sean malos pensamientos, sean falsas doctrinas, lo que sea, se va a evidenciar tarde o temprano. Entonces, ¿de dónde nace esto? Vamos a leer entonces. Hechos 18, 24 al 28. Y se titula Apolos predica en Efeso. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. En primer lugar nos dice, Apolo en primer lugar era judío. En segundo lugar dice que era muy elocuente, es decir, podía hablar con una facilidad y podía explicar los términos y lo que él quería dar a entender muy fácilmente. Tenía sentido todo lo que decía. Y después nos dice de que era poderoso en las Escrituras, es decir, que tenía un conocimiento vasto, se entrañaba en la palabra de Dios, sabía, me imagino si era judío y si predicaba, tenía un grado de conocimiento excepcional, donde podía hablar de historia, podía hablar de principios, podía hablar toda la parte teológica de las Escrituras. Pero miren lo que sucede. En el versículo 25, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces está este hombre con un espíritu fuerte que quiere salir a predicar, que quiere andar en las cosas del Señor, que ha estudiado, que se ha devorado las Sagradas Escrituras, que está predicando inclusive, y que había sido instruido para esto, pero dice que había conocido solo el bautismo de Juan, es decir, el bautismo físico, no espiritual, que instauró Jesucristo. Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino. Es decir, lo que Apolos estaba enseñando en la sinagoga no era falso. Es que simplemente él no había conocido la totalidad de la verdad y estaba predicando algo verdadero. Por eso se nos dice que lo tomaron aparte, Priscila y Aquila, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, él conocía el camino de Dios, pero no lo conocía tan exactamente. Ahora pregúntense, ¿qué pasaría si Apolo viene, predica en la sinagoga de un tema controversial, supongamos? Y como él no tiene esa exactividad en lo que está diciendo, o sea, esa mezcla entre la palabra del Señor y el Espíritu, que obviamente lo que provoca es vida, entonces ¿qué es lo que está dando? Está dando letra, pero letra que tal vez confunde muy dentro de las personas, letra que tal vez trae mentiras enmascaradas. Si yo les preguntara a ustedes, ¿creen que Apolos estaba haciendo esto de mala fe, con maldad en su corazón? No. Él estaba predicando, dice que tenía un espíritu fervoroso, que todas estas buenas características, solo se nos habla maravillas de él, pero dice que no había conocido tan exactamente las verdades del camino del Señor. Ahora,
Si yo les pregunto, ¿de quién es la culpa que no hubiera conocido exactamente el camino del Señor? De Él, de Él. Pero ustedes se preguntarán, pero entonces ¿qué tenía que hacer? Si dice que tenía espíritu fervoroso, que quería hacer las cosas para el Señor, que estudiaba la palabra, que se sabía, dice que conocía, que era poderoso en las Escrituras. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba? Igual que Balaam, ¿qué le faltaba a Balaam? ¿Cómo es posible que Balaam hablara directamente con el Señor, que casi nadie en el mundo podía hacerlo? Era de los pocos escogidos en poder hacer esto, en poder recibir tan solemne, ¿cómo podríamos decirlo? Tan solemne compromiso con el pueblo de Israel y con Dios. ¿Qué le faltaba a estos dos? ¿Qué es lo que necesitaban para ser cristianos completos, verdaderos? Vamos entonces al último ejemplo. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Capítulo 8, versículos 1 al 3, que dicen lo siguiente: Saulo persigue a la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Nuevamente retomamos el ejemplo de Saulo. Y como lo decíamos, al igual que Apolo, y al igual que Balaam en un inicio, Pablo, cuando aún era Saulo, hacía todas estas barbaridades para el Señor. Y se nos enseña también que él incluso se encomendaba y decía: lo hago por el Señor, por amor a Dios, a Jehová, por compromiso a Él. Y dice que llevaba a los primeros cristianos a la cárcel, los atormentaba, incluso se tomaba la molestia de ir a los juicios para ver que se les condenara y se les llevara presos lo más rápido posible y con las condenas más pesadas posibles. Y esto lo hacía en nombre del Señor. Y Pablo dice que lo hacía de corazón, no lo hacía con un odio a los cristianos en sí, lo hacía por compromiso a la ley, por amor a la ley, porque se había empapado tanto de la palabra de Dios, se había llenado tanto de letra, que creyó y se convenció de que lo que estaba haciendo estaba bien. Y podemos ver ejemplos más recientes, podemos ver por ejemplo la Inquisición, donde la iglesia en nombre de Dios y utilizando la Biblia mató a miles y miles y miles y miles de personas por no querer aceptar a la fuerza a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Dónde perdemos el norte entonces como cristianos? Donde podemos llegar a hacer cosas que no le agradan a Dios equivocadamente, creyendo que estamos bien con Él. Y hay una clave, y está en Primera de Juan capítulo 2 versículos 4 y 6. Primera de Juan, casi al final de la Biblia. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos con Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor nos dijo algo muy cierto cuando Él iba a partir de este mundo, y nos enseña que nos deja la herramienta, la única herramienta que necesitamos para poder entender, para poder vivir, para poder comprender, para poder entrañar, para poder vivir como un cristiano verdadero por medio de la palabra del Señor, que es su Espíritu Santo. Esa es la herramienta que nos ha dejado. Y ahí viene la diferencia con un cristiano falso, aunque crea que es un cristiano de verdad, con un cristiano verdadero. Es el andar del Espíritu. La palabra nos enseña de que por el Espíritu nosotros podemos comprender las Escrituras. Por el Espíritu podemos tener discernimiento para tomar decisiones, discernimiento para interpretar la palabra, para interpretar nuestros actos. Para cualquier cosa que concierne a nuestra vida, el Espíritu es la herramienta que nosotros tenemos. Es la única. Que aún un cristiano falso, por más que vaya a la iglesia, por más que cante, por más que llore, por más que quiera, no la puede tener eficientemente. No la puede tener concretamente en su vida, que le funcione, que le sirva, que él pueda vivir una verdad que nadie le puede regalar,
simplemente Dios por medio de su Espíritu Santo. En este versículo de Juan nos dice muy claramente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Cabe mencionar que en esta epístola de Juan le está hablando a los cristianos, a un grupo de cristianos. En otras palabras nos está diciendo: si ustedes verdaderamente son cristianos, su andar va a ser constante, no va a ser momentáneo, y el Espíritu se va a mover en ustedes. Para no entrar en detalle, porque ya tendríamos que entrar en un montón de aspectos y temas y profundizar, que es una cuestión muy larga y que sinceramente yo considero que es algo muy personal de cada uno, porque es como desarrollar una personalidad. Imagínense que ustedes tomen un niño desde chiquito y ustedes le digan al niño: usted es egipcio, y desde niño lo bombardean con esa idea: usted es egipcio, usted nació en Egipto, es que su partida de nacimiento es de Honduras, pero usted nació en Egipto. Ese niño cuando sea grande va a tener la incertidumbre: ¿seré verdaderamente de Egipto? ¿De verdad habré nacido allá? Y va a querer averiguar y va a querer entrañar, va a buscar en internet, inclusive si tiene la capacidad va a ir a Egipto a buscar a ver si es cierto lo que su mamá desde chiquito le decía, porque creció con una mentira. Entonces nosotros, si cuando nos convertimos en cristianos crecemos con verdades a medias, ni siquiera con mentiras, con verdades a medias, porque nosotros no entrañamos en la palabra, porque nosotros solo escuchamos lo que el que predica nos dice, o los que predican nos enseñan, o lo que el mensaje de tal persona dice en YouTube, y no lo que yo, por medio del Espíritu Santo que tengo en mí, encuentro en la palabra, vamos a tener verdades a medias. Esa es la realidad, porque la misma palabra nos enseña que Él nos quiere enseñar concretamente, individualmente a cada uno, y sus verdades son diferentes para todos, en el sentido del que Él, por ejemplo, a medida que nosotros le buscamos, dice, Él nos demuestra su voluntad, su corazón. Y eso usted, por más que a mí me demuestre muchas cosas, yo no puedo venir, por ejemplo, a donde el hermano Mario y decirle: mira, hermano, me enseñó esto el Señor, y tal vez él me puede comprender humanamente, pero no va a poder experimentar lo que se siente sentarse mucho tiempo a investigar y que el Señor, como que en nuestra mente, como que los puntos conectan. Eso no lo podemos hacer por otra persona. Y cuando nosotros logramos ese tipo de cosas, es cuando nosotros nos estamos llenando de verdad, no de medias verdades. ¿Cómo entonces evitamos ser falsos cristianos o cristianos a medias? Que es lo mismo, es falso. Es un término diferente, pero al final es lo mismo. No ser un verdadero es falso. No importa si es por poco o por mucho. En primer lugar, estudiando su palabra. Esa es la clave principal, estudiando su palabra, fortaleciendo el Espíritu Santo que está en nosotros, nutriéndolo. Muchas personas, cuando piensan en el Espíritu, piensan que es una palomita que anda dentro de nosotros y que cuando nos portamos mal es como que nos está apoyando diciendo: estás mal, estás mal, estás mal. Y esa no es la funcionalidad principal del Espíritu Santo. La verdadera función del Espíritu Santo es como unos anteojos, por decirles un ejemplo, unos anteojos que nos permiten ver la verdad, que nos permiten ver los errores, que nos permiten ver dónde tenemos que enmendar, nos permite ver dónde están las verdades que el Señor nos demuestra en la Biblia, que nos enseña a cuándo retroceder, cuando no conviene seguir con los caminos que tenemos. Esa es la verdadera herramienta del Espíritu Santo, que nos da un apoyo, un soporte sobre el cual nosotros podemos construir algo que le pueda agradar al Señor verdaderamente. De lo contrario, nosotros podemos construir castillos de 1000 pisos, pero si el fundamento no es la palabra de Dios y construido mediante el Espíritu Santo, ese edificio no le sirve de nada al Señor y no es agradable ante sus ojos. Lo podemos ver con el ejemplo de Balaam, lo podemos ver con el ejemplo de Pablo, y esperemos que si alguno de nosotros, porque muy posiblemente podemos estar equivocados en muchas cosas, ojalá nos pase como Apolos, que tengamos hermanos que muy amablemente nos digan: hey, vení, fíjate que vos hablaste de esto no está correcto, la palabra nos enseña esto y esto y esto, y no corramos la suerte, por ejemplo, de Balaam, o incluso Pablo, que tuvo que quedar ciego un par de días. Entonces, ¿qué quiero recalcar y qué quiero resumir con todo esto que les he dicho? Analicemos nuestra forma de conducirnos como cristianos. Preguntémonos: ¿estoy trayendo frutos para el Señor? ¿Estoy siendo productivo para el Señor?
¿Estoy haciéndolo por el Señor, para el Señor y por el Señor? Una de las cosas que me impactó mucho respecto a la vida de Pablo es que Pablo sí lo hacía en nombre del Señor, en boca, ante las personas. Pero muy internamente de él, nos confiesa más adelante en diferentes partes, como en Corintios, cuando escribe diferentes cartas, etc., que su verdadero fin era él. Es como que usted venga y monte una campaña evangelística para atraer personas y usted diga, no, es que es para la honra y honra del Señor, siempre y cuando sea yo el que predique, el que hable y el que salga en las fotos de los cartelitos que se van a repartir. O sea, ve entonces para quién es la verdadera honra y gloria. ¿Quién se está glorificando con esto? Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta, especialmente en el caso de Pablo, creernos indispensables o creernos que somos algo. Pablo juraba que sin él la iglesia se venía abajo y no servía. Pablo que estaba convencido que si él no lo hacía, nadie más lo podía hacer también. Una vanagloria al final, y se vuelve algo parecido al punto anterior. Otro tema importante, ser demasiados blandos para lo que escuchamos. Muchas veces podemos escuchar un mensaje, una palabra de alguien, o simplemente lo que podemos escuchar aquí el domingo, y escuchamos, absorbemos una que otra cosa, pero en general nos quedamos con la verdad que esa persona dijo. Sinceramente, ¿cuántos después de escuchar un mensaje aquí hemos quedado con dudas que las anotamos y después nos vamos a estudiar, y si algo está incorrecto hemos intentado hablar con la persona? Quizás algunos. Y eso es algo sumamente importante, porque estamos confiando de que la palabra de esa persona, que se puede equivocar, no la respaldamos con la palabra de Dios. Es decir, no nos, ¿cómo decirlo? No nos inquietamos por buscar más exactamente la verdad de la palabra. Una de las cosas que nos enseñaba la Biblia en cuanto a la vida de Jesús es que después de las sinagogas, cuando él predicaba, los apóstoles lo tomaban aparte y le hacían preguntas. Un buen ejemplo es el hecho de las semillas, cuando se nos da la historia de las semillas que fueron tiradas y que vinieron los sembradores, y algunas semillas germinaron, etc. Y Jesucristo da esta historia ante todo el pueblo. Y después los apóstoles lo tomaron aparte y le dijeron: Señor, no entendemos esto, explícalo. Y de esa manera ellos pudieron conocer una verdad, porque no se quedaron con eso que escucharon ahí, sino que buscaron, hostigaron, quisieron conocer más, provocaron esa verdad que vino a sus vidas. ¿Con qué termino entonces? No nos quedemos con una idea de que ser cristiano es algo social. Es simplemente verse bien ante las personas, es portarse bien, es andar la Biblia en el brazo, y que estas cosas son símbolos de que estamos bien, o simplemente servir en la iglesia o venir a ayudar o lo que sea, porque eso lo que denota es una conducta moral. Pero la conducta verdadera de un cristiano se refleja en su espíritu, se refleja en el obrar del Espíritu Santo en su vida, que después puede ser vista por los demás como algo que se refleja de nuestro interior. Analicemos entonces lo que tenemos en nuestro corazón. Analicemos dónde estamos parados como personas, dónde estamos parados como cristianos, como hijo, como padre, como amigo, como hermano, como estudiante, como empleado. Y digamos, estoy bien, estoy siendo, si me pudiera ver desde afuera, como desde un televisor, y mi vida es una película, sería la vida de un verdadero cristiano. Y si no, preguntémonos por qué, y qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que trabajar para conocer la verdad del Señor más precisamente, como a Pablo y como a Apolos le ocurrió. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Señor, porque tus verdades son completas. Tus verdades se nos dieron, Señor, por medio de la palabra. Tenemos tu Espíritu, Señor, para que nos guíes, para que nos enseñes, para que nos demuestres, Señor, para que nos incomodes. Te pedimos, Padre Santo, que no seamos cristianos ficticios o personas que simplemente viven por lo que las apariencias puedan demostrar, Señor, o por lo que los demás puedan decir de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que
por medio de tu Espíritu, Señor, a nosotros que hemos creído en ti como Señor y Salvador y que nos has dado esta herramienta, nos demuestres mediante él, Señor, si hemos fallado, Señor, si hemos sido cristianos con verdades a medias, Señor, o simplemente cristianos falsos, Señor. Te damos las gracias, te damos la honra y te pedimos, Señor, que continúes tu obra en nuestra vida, Señor, en nuestra congregación y en la vida de todo el cuerpo tuyo, Señor, en el cuerpo de Cristo. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Amén.